Te invito a que me acompañes en este hermoso capítulo y vamos a leer del verso 1 hasta el versículo 8. Cuando Jesucristo en el Nuevo Testamento entró al templo y lo purificó, sacó a aquellos hombres que estaban vendiendo, que estaban intercambiando monedas, y Jesús los saca y dice: la casa de mi Padre, es decir, el templo, será una casa de oración. Jesucristo estaba haciendo referencia a esta palabra profética de Isaías en el capítulo 56, porque es aquí donde Dios le da a Isaías una visión, le da un cuadro de lo que Él quiere hacer a través de Israel y más allá de Israel, incluso con los gentiles, con el extranjero, con el que no tenía cabida dentro del pacto de Dios. Y Dios dice: voy a reunir a pueblos de todas las naciones y las voy a traer a mi casa de oración, y ahí los voy a llenar de gozo y de propósito y de bendición. Y es un cuadro profético hermoso de lo que Dios hará, pero también una palabra que hoy se está cumpliendo en nuestros medios. ¿Cuántos lo creen? Cada iglesia local debe ser una casa de oración. Cada uno de nuestros hogares deben ser casas de oración. Y hoy vamos a asumir ese reto y vamos a aprender qué significa ser una casa de oración y cómo podemos lograrlo juntos para la gloria del Señor y para nuestro gozo. Estamos en Isaías 56, versículo 1 al 8. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Yo quiero hablarte en este día bajo el tema: somos una casa de oración. Toca al que está a tu lado, anímalo en fe, dile: somos una casa de oración. Somos una casa de oración. Somos una casa que quiere ser caracterizada por la presencia de Dios. Inclina tu rostro conmigo y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu presencia, Señor, por ministrar a nuestras vidas, por darnos el privilegio de venir a adorarte y alabarte. Ahora te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra. Háblanos de una manera personal, de una manera práctica, de una manera clara. Que las escrituras se hagan claras en este día. Que esta palabra profética que vamos a leer, que tuvo un cumplimiento anterior, que se está cumpliendo en este momento y que tiene un cumplimiento futuro, salte de estas hojas y se haga real y pertinente para nosotros hoy. Ayúdanos, Señor. En Templo Betania queremos ser una casa de oración. Toda iglesia local debe ser una casa de oración. Y queremos llevar este mensaje incluso a nuestros hogares, para que nuestros hogares sean caracterizados por tu presencia, para que en nuestros hogares haya tu paz, tu bendición, tu gozo. Entonces enséñanos a hacer lo que nos has llamado a hacer.
Ayúdanos y enséñanos a ser una casa de oración para todos los pueblos, para gente de todos ámbitos de la vida, que lleguen a este lugar y encuentren la salvación en Cristo Jesús. Lo pedimos en tu nombre, Jesús, y todos decimos amén. Pueden ocupar su lugar. Somos una casa de oración. El libro de Isaías es un libro profético vasto, profundo, poderoso, porque fue un libro que Dios dio a este profeta durante la era del reino dividido. Cuando el reino dividido pasó diferentes procesos, el reino del norte, Israel, que se apartó de Dios, que no tuvo reyes buenos, que no tuvo momentos de avivamiento, Dios levantó al imperio de Asiria para venir contra Israel, el reino del norte. Luego también Dios levantó a Babilonia, que vino contra el reino del sur, Judá. Y Dios tuvo que tratar con ambos reinos, y el pueblo de Dios terminó en un exilio disperso. Pero Dios dio una palabra a través del profeta Isaías, no solo de juicio y de corrección, sino también una palabra de salvación y de esperanza. Porque ¿cuántos pueden darle gracias a Dios el día de hoy que Él no solo nos corrige y nos exhorta, también nos restaura y nos hace nuevos? Cuando Dios te corrige, lo hace porque te ama, pero con la corrección también te da una palabra de esperanza, que Él te va a levantar, que Él te va a sacar de la situación en la que estás. Y aunque Isaías no vio personalmente el cumplimiento de este capítulo en particular, aunque él vivió durante el reino dividido y vio solamente el declive espiritual del pueblo de Dios, Dios le dio una palabra, vuelvo y te reitero, no solo de juicio, pero también de esperanza. Que vendría un día en el cual Dios traería a su pueblo disperso y regresarían a Jerusalén. Iban a reconstruir los muros, iban a reconstruir el templo. Y escucha esto, como dice el versículo 8 que leímos hace un momento: no solo Dios reunirá a los dispersos de Israel, dice Dios a través de Isaías, sino que juntará sobre él a sus congregados. Dios iba a traer también a gentiles, iba a traer también a extranjeros, iba a traer a los marginados, a los que no pertenecían al pacto de Dios. Dios iba a abrir un camino, y esto apuntaba a la obra mesiánica de Cristo Jesús, el que abre la puerta a Dios. Jesucristo dijo: nadie va al Padre si no es por mí. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y el que ponga su fe en Cristo Jesús va a recibir salvación y tendrá este acceso a la presencia de Dios, del cual leímos hace solo un momento. Pero en los días de Isaías, esta era una palabra profética, era una palabra de algo que iba a venir, y Dios comienza a revelar algo tan hermoso en este capítulo. Dios dice que Él abrirá las puertas de su casa, una casa de oración. ¿Una casa de qué, iglesia? Una casa de oración, no solo para Israel, sino una casa de oración para todos los pueblos, para gente de todas las naciones. Por eso podemos decir que Isaías 56 es una profecía multifacética. Es una profecía que se cumplió en distintas etapas. En primer lugar, esta palabra tenía un cumplimiento para la generación post-exílica, la generación que volvería del exilio, la generación de aquellos israelitas que regresarían a Jerusalén, regresarían a la tierra, y que al reconstruir iban a ver otra vez la presencia de Dios manifestarse en sus medios. Esta palabra también tuvo otro cumplimiento en el ministerio de Jesús, que es el pasaje más conocido de esta frase, cuando Jesús entró al templo y lo purificó y echó fuera a los que estaban vendiendo y cambiando dinero, porque el propósito de la casa de Dios se había perdido. La casa de Dios se había convertido en un lugar de liturgia y de religión y de rituales y de legalismo y de sistemas del hombre, y había perdido su esencia, que se suponía que la casa de Dios era un lugar para conectar con la presencia de Dios. Entonces Jesús los echa afuera y dice: la casa de mi Padre será una casa de oración, y hace referencia a este capítulo. Ahí vemos otro cumplimiento de Isaías 56. Luego, en la iglesia primitiva, vemos cómo la iglesia primitiva comienza
a extenderse en el libro de los Hechos en gran número, se multiplica. Miles y miles vienen al conocimiento de Cristo Jesús, y no solo judíos, sino también gentiles vienen, y vemos en algún sentido también a través de la iglesia primitiva el cumplimiento de esta palabra profética. Pero aquí es lo que quiero destacar: esta palabra también se está cumpliendo a través de nosotros, porque tú y yo hoy somos una casa de oración. ¿Cuántos lo creen? Somos una casa en la cual la presencia de Dios habita y mora. Y no te estoy hablando de las cuatro paredes de este edificio, sino que te estoy hablando de la iglesia, nosotros que somos morada y templo del Espíritu Santo. Aquí vemos otro aspecto del cumplimiento de esta palabra profética, y es aquí donde yo me quiero enfocar el día de hoy. Que Dios nos llama como iglesia a ser una casa de oración. Que esta visión bella que vio el profeta Isaías se está cumpliendo el día de hoy a través de nosotros. Y aunque tiene otro cumplimiento futuro, cuando Cristo vuelva, Él reunirá pueblos de todas las naciones y de toda lengua, van a exaltar y adorar el nombre de Jesús. Pero mientras esperamos su segunda venida, nosotros estamos con una carga y un peso y una responsabilidad de ser esa casa de oración para gente de todos ámbitos de la vida, que vengan y que conozcan a través de nuestro testimonio, a través de la predicación del evangelio, a través de nuestras vidas, la verdad de Cristo Jesús. Dios nos invita a ser parte de esta visión tan extraordinaria, y Dios nos invita a participar de la manera más íntima, porque el Nuevo Testamento nos enseña que ya Dios, su presencia, no habita en un edificio, en un templo, en un espacio exclusivo donde solo el sumo sacerdote podía entrar, sino que la presencia del Dios vivo mora en nosotros. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. Él dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? ¿Dónde está el Espíritu? En nosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pablo dice: tenemos esta inmensa responsabilidad y gran privilegio de que el Espíritu Santo mora en nosotros como iglesia de Cristo Jesús, que no somos nuestros, le pertenecemos a Él. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, le pertenece a Él. Entonces el Nuevo Testamento comienza a pintarnos este cuadro esclarecido de que lo que vemos en la literatura profética del Antiguo Testamento viene a cumplirse a través de la venida del Espíritu Santo. Tú y yo somos la casa de oración de la cual Dios estaba hablando. Vemos otro ejemplo en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 4 al 5. Mira este mismo lenguaje de cómo tú y yo somos la casa de oración de Dios. Dice: acercándoos a Él, piedra viva, esto es Jesús, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Cómo qué? Como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, si el Nuevo Testamento nos enseña claramente que tú y yo somos la casa que Dios está edificando, el edificio que Dios está levantando, somos como piedras vivas, somos una casa de oración, y la presencia de Dios mora en nosotros, y Dios nos quiere utilizar para alcanzar a los demás. Una pregunta que surge en mí es que si Dios nos llama a ser una casa de oración en nuestras vidas, en nuestras familias, como una iglesia, si debemos ser gente caracterizada por la presencia de Dios, si Dios nos pinta en Isaías 56 la visión de lo que Él quiere hacer y de quienes debemos ser, la pregunta es: ¿cómo podemos lograrlo? Vemos la visión clara: somos la casa de Dios, el edificio de Dios, morada del Espíritu Santo, y Él quiere que seamos una casa
de oración. En otras palabras, una casa de la presencia de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos lograrlo? Lo práctico de Isaías 56 es que Dios no solo nos da la visión de lo que Él quiere hacer, sino que nos dice también cómo lo va a hacer a través de nosotros. Y hay tres cosas que Dios nos enseña, tres cosas, Templo Betania, que necesitamos reconocer y poner en práctica si queremos caminar en esta verdad de que somos llamados a ser una casa de oración. Aquí está lo primero. Si queremos ser una casa de oración para alcanzar a otros y glorificar a Dios, necesitamos ir más allá de una adoración externa. Necesitamos ir más allá de una adoración externa. Vuelve conmigo a Isaías 56 y vamos a leer del versículo 1 y al versículo 2. Dice aquí la palabra: así dijo Jehová, guardad derecho. ¿Guardad cómo? Y haced justicia. ¿Haced qué, iglesia? Porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Dios le habla a su pueblo y les dice: esta es mi voluntad, este es mi deseo, esto es lo que yo espero de ustedes y esto es el cómo mi bendición vendrá a sus vidas. Y Dios invita a su pueblo a ir más allá de una adoración externa. Porque escúchame, la realidad es que para muchos de nosotros seguir a Jesús se trata de una adoración externa. Se trata de venir a la iglesia, de sostener en tu vida morales cristianos, valores cristianos, de enfocarnos en la apariencia externa, de demostrar que somos gente buena y gente justa, de enfocarnos quizá en prácticas religiosas de legalismo, quizá en una obediencia selectiva donde le obedecemos a Dios de una manera superficial en lo que nos es fácil y lo que nos conviene. Pero lo que Dios está enseñando es que nosotros no vamos a experimentar la manifestación gloriosa de su presencia si no vamos más allá de una adoración externa, si no vamos más allá que un fin de semana, que el domingo, si no vamos más allá de simplemente una apariencia o prácticas religiosas. Y no me malentiendas, qué bueno que vienes a la iglesia y es nuestra oración que sigas viniendo a la iglesia. ¿Cuántos pueden decir amén? Qué bueno que sirves y das y que quieres ser parte de. Pero para hacer una casa de oración necesitamos hacer más que eso. Necesitamos ir más allá que una adoración externa. Porque si para ti Jesús solo es parte de tu vida y no es todo en tu vida, si tu fe es un aspecto de tu vida y tu fe no está en el centro de tu existencia, si vienes a la iglesia pero tu enfoque realmente es ser feliz, es cumplir metas personales, es desarrollar tu carrera, es cumplir tus deseos. Venimos a la iglesia pero realmente somos más adoradores de los ídolos de la sociedad que de Cristo Jesús. Porque adoramos al ídolo de la prosperidad y al ídolo del triunfo y al ídolo de la salud y al ídolo del gozo. Hay gente, hermano, que con su salud es religiosa. Si fueres igual de religioso en tu búsqueda de Dios como eres con tu salud, estarías en otro lugar. Hay gente que su dieta no la rompen por nada, pero la oración la abandonan ligerito. Hay gente que el trabajo no faltan por nada, pero la Biblia no la leen con una tranquilidad, no sienten ninguna preocupación. Hay gente que son responsables con sus biles, pero no diezman, no dan nada a Dios. Porque esos son nuestros ídolos. Porque para nosotros Cristo es una cosa que hacemos y no el centro de nuestra existencia. Porque Él existe para ayudarnos y es un buen Dios allá arriba que satisface deseos, que cumple peticiones, que nos saca de apuros, en lugar de comprender que el todo de nuestra existencia es para adorarle, traerle gloria y servirle para sus propósitos. Israel estaba en una adoración
externa, y Dios comenzó a sacudirles y decirles: miren, muchos se están volviendo del exilio, regresando a Jerusalén, regresando a la tierra, pero no van a experimentar la manifestación de mi presencia de una manera impactante. Mi bendición no va a fluir a sus hogares con una adoración externa meramente. Tienen que ir más allá que eso. Tienen que conocer mi verdad, tienen que creer mi verdad, tienen que ponerla en práctica en sus vidas. Necesitas ser transformado por el evangelio de Cristo Jesús. No vas a crecer en las cosas de Dios simpatizando el cristianismo. Tienes que abrazar la fe, tienes que interiorizarla. Jesús dijo: no el que anda conmigo, el que conecta conmigo, el que agarra la onda de caminar conmigo. Jesús dijo: el que coma mi carne y beba mi sangre. Jesús dijo: el que interioriza la fe, el que lo hace personal. Ese es mi discípulo. Ese es el que camina conmigo. Ahora vuelve conmigo a Isaías 56 y mire específicamente cómo Dios nos enseña a ir más allá de una adoración externa, porque quizá para este punto el Espíritu de Dios te está sacudiendo y tú estás escuchando esto y dices: ok, Benji, entiendo, las regañadas duelen, pero ok, el zapato queda, esto es para mí, pero ¿cómo lo hago? Y mire lo que Dios le dice a Israel. Dios les dice que tienen que hacer dos cosas para ir más allá de una adoración externa. ¿Cuántas cosas? Entre muchas, dos. Puedes comenzar con estas dos. Dios les dice: guardad derecho y haced justicia. Dios dice: el que será bendecido, el que camina conmigo, no es solo el que viene al templo, ¿viste? No es solo el que nació israelita y es parte del pacto. Es el que guarda derecho y hace justicia. La pregunta es: ¿qué significan estas dos cosas? Parecen sinónimos, hacerlo derecho y guardar justicia, parecen sinónimos, pero cuando estudias estas palabras en el idioma original, en el hebreo, te das cuenta que hay una distinción poderosa. Cuando Dios dice guardad derecho, se refiere a su ley. Di conmigo: su ley. Y cuando Dios dice haced justicia, se refiere a nuestra conducta. Di conmigo: mi conducta. Dios dice a su pueblo: cuando guardas mi ley y haces, vives, tu conducta corresponde a mi palabra, entonces mi bendición fluye a tu vida. O sea, conocer la palabra de Dios y poner la palabra de Dios en práctica en el cómo tratamos a los demás es donde el evangelio se materializa. Es fácil venir y hablar de que amamos a Dios y creemos en Dios y cantar cánticos, pero donde realmente está el trabajo, dicen los mexicanos, donde está el mero mole, donde enchilan los tacos con todo, donde está el trabajo en serio, es en tus relaciones, es en mis relaciones. Por eso mucha gente evita conectarse a la iglesia, les gusta solo asistir a la iglesia, porque asistir a la iglesia es fácil. Venimos a la iglesia, nos sentimos más morales, más espirituales, lo publicamos en las redes, domingo con la familia, y todo se ve bonito. Pero el trabajo comienza cuando el Espíritu te dice: perdona, ama, sirve, da, suelta. Ahí es donde la cosa se enchila, como yo les decía. Ahí es donde empieza el trabajo. Dios le dice a su pueblo: hay dos cosas, no quiero adoración externa, no quiero palabrería, no quiero ruido, no quiero promesas no cumplidas. Dios dice: quiero que guardes derecho, que conozcas mi palabra, y quiero que hagas justicia. Entonces vamos a desglosar estos dos puntos, porque yo sé que aquí hay gente desesperada por poner en práctica esta palabra, ¿verdad que sí? Habemos acá gente que queremos vivir esto, ¿verdad que sí? Y tu pregunta es como la mía. Cuando yo leo la palabra me surgen tantas preguntas. Pero ¿cómo, Dios? Ayúdame. Sentí el golpe de espíritu, lo creo, lo recibo. Pero ¿cómo lo hago? Enséñame. Y cuando tú le pides a Dios iluminación a leer las escrituras a través del Espíritu Santo, Él te lo dará. Yo sé que acá hay gente preguntando: ¿cómo, Dios? Ya estoy listo, presto para ponerlo en práctica. Enséñame. Acá está. Vamos a desglosarlo primero. Dios dice: necesitas guardar derecho. Necesitas conocer mi ley. Necesitas ir más allá de la experiencia del fin de semana. No me malentiendas, no dejes de venir, pero tienes que ir más allá. Deja que esto se meta en tu lunes. ¿Cuántos dicen amén? Deja que esto mínimo te dure hasta el miércoles. Crece.
Crece y carga esto contigo toda la semana, vívelo, entra a la presencia de Dios. ¿Y sabes dónde Dios nos dirige primero? A su ley. Guardad derecho, es conocer la ley de Jehová. Dios le dice a su pueblo: no vas a crecer en intimidad conmigo, no serán una casa de oración si primero no van más allá de una adoración externa, a través de guardar mi ley, de conocer mi palabra, de estudiar mi palabra. Porque cuando tú estudias la palabra de Dios, aprendes la naturaleza de Dios, el carácter de Dios, los atributos de Dios, el plan redentor de Dios. Empiezas a aprender y recibir sabiduría para tu diario vivir. Aprendes a hacer la voluntad de tu Padre celestial. Cuando estudias la palabra, cuando te saturas de la verdad de Dios y dejas que la verdad de Dios enmarque tus pensamientos, y que esos pensamientos enmarcados por la palabra de Dios determinen tus deseos, y que esos deseos santificados te lleven a una conducta piadosa. Dios dice ir más allá de adoración externa. Comienza con conocer mi palabra. Si tu entendimiento de las cosas de Dios es contingente solo sobre lo que tú escuchas los domingos, no vas a crecer. Tú necesitas estudiar por ti mismo la palabra de Dios. Tú necesitas ir más allá que el domingo y empezar a leer la palabra de Dios por ti mismo, para que ames su palabra, para que te deleites al meditar en su palabra. Yo, mientras estudio, oro de continuo: Dios, haz a Templo Betania un pueblo de tu palabra. Enséñanos a amar tu palabra. Despierta en nosotros pasión por tu palabra. Creo que como pastor no hay nada que me emociona más a que alguien me diga: Benji, tengo una pregunta de la Biblia, podemos hablar. Y me emociono cuando alguien tiene curiosidad, intriga, pasión, hambre de la palabra de Dios. Porque Satanás no quiere que conozcas la verdad, porque la verdad te hará libre. La verdad rompe patrones enfermos. La verdad deshace las mentiras de Satanás. La verdad va a desenmascarar las cosas que te tenían atado. La verdad de Dios te hace libre. Y cuando tú estudias la palabra, tus ojos se abren y Satanás ya no puede desviar a alguien que ya no es ciego, porque sus ojos han sido abiertos a la verdad de Jehová. Dios dice: guardad derecho, porque conoce mi ley, mi palabra. Porque el no conocer la palabra de Dios obstaculiza tu relación con Dios. ¿Cómo confiarás en un Dios que no conoces? ¿Y cómo lo conocerás si no lees quién Él es? Se revela Dios a través de los cielos, y los cielos cuentan su gloria, pero los cielos no te cuentan que Cristo vino, vivió una vida sin pecado, murió, resucitó al tercer día, ascendió, está sentado a la diestra del trono de Dios e intercede por ti. Los cielos no te cuentan eso, eso te lo cuenta la palabra de Dios. Necesitamos profundizar en su palabra. ¿Sabes por qué? Porque cuando no leemos la palabra, nuestra relación es obstaculizada con Dios. ¿Por qué no crezco en las cosas de Dios? Porque no estudio la palabra de Dios. ¿Por qué no maduro en la fe? Porque no estudio la palabra de Dios. El que no lee la Biblia tiene una espiritualidad ignorante. El que no lee la Biblia tiene creencias equivocadas que conducen a prácticas equivocadas que resultan en una fe superficial. El que no conoce la palabra de Dios ora con limitación, pide con entendimiento humano, camina con duda. Pero el que estudia la palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Su fe es sustentada, su fe es incrementada. Sabes cómo pedir porque Dios te ha enseñado qué pedir y cómo pedir. Cuando no conoces la palabra de Dios, tu relación con Dios es obstaculizada. Por eso una pregunta es: ¿cómo podemos saber, cristianos, incluso en la fe, que adoramos a Dios y venimos todos los domingos y vivimos vidas tan contrarias al evangelio? Y estamos cantando el domingo en la mañana y en la tarde en chismes y en murmuraciones en las redes. Viniste a perder el tiempo en la mañana.
Venimos a hacer címbalo, que hacer ruido, instrumentos, a gritar, a hacer un show, un espectáculo. Porque no conocemos la palabra. Porque cuando lees la palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta tus entrañas. Y empiezas a leer la Biblia y sientes que no puedes respirar porque Dios te está diciendo: córtale a lo chismoso, córtale. Perdona como yo te he perdonado. Ama como yo te he amado. Lees las historias de la Biblia, abren tus ojos, sustentan tu fe. ¿Por qué hay cristianos que estamos tan lejos de la voluntad de Dios? Porque no guardamos derecho. No conocemos su palabra. ¿Tú recuerdas lo que Jesucristo dijo en Juan 8, versículo 31 al 32? Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra. ¿En qué, iglesia? Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No si permaneces en una reunión de adoración. No si permaneces en mi palabra. Si permaneces en la verdad. ¿Qué es permanecer en la palabra? Estudiarla todos los días, meditar en ella, interiorizarla, profundizar, dejar que la palabra de Dios enmarque mi vida. Lo primero que Dios le dice a su pueblo para hacer una casa de oración es ir más allá de adoración externa, y eso comienza con guardar derecho. Conoce la palabra de Dios. Sacude al que está a tu lado y dile: ponte a estudiar. Díselo, yo te doy permiso, díselo. Ponte a estudiar la palabra de Dios. Ya deja de excusas que no tienes tiempo. Proponte estudiar la palabra de Dios, y así vas a guardar derecho. No te vas a desviar de la verdad, porque la verdad te hace libre. Pero acá está el segundo aspecto, y este lo considero a veces un poco más difícil de poner en práctica. Dios dice: ir más allá de una adoración externa requiere, en primer lugar, guardar derecho, conocer la palabra de Dios. Pero número dos, hacer justicia. Y hacer justicia tiene que ver con mis relaciones. Él dice: haz justicia. Iglesia, ¿cómo pueden haber cristianos enojados perpetuamente? Cristianos endurecidos, cristianos amargados, cristianos en enemistades, cristianos en contiendas, cristianos en problemas, cristianos sin integridad. ¿Ves la desconexión en las palabras que estoy poniendo a la par? ¿Cómo podemos llamarnos seguidores de Jesús y odiamos a gente? ¿Cómo podemos llamarnos hombres y mujeres que amamos la presencia del Dios que nos dio cabida a su presencia por la sangre de su Hijo, y no perdonar a nuestro prójimo? Dios dice: si no haces justicia, no puedes entrar a mi casa de oración. Si no amas a quienes yo amo, ¿cómo vamos a hacer una casa de oración, Betania, si somos una casa desunida? ¿Cómo vamos a hacer una casa de oración si ni siquiera podemos convivir el uno con el otro? ¿Cómo vamos a disfrutar de una relación con Dios si nuestra vida es caracterizada por relaciones rotas? Dios bendice, me abre las puertas de los cielos, pero tienes esa tía con la que no has hablado en 10 años. Vienes a adorar a la iglesia y no puedes ni concentrarte por celos, inseguridades, contiendas, enemistades. Le estamos dando cabida a Satanás. No estamos caminando en la verdad del Señor. Escúchame, tu relación con Dios será obstaculizada si tus relaciones con los demás no se sanan. Tú me dices: no, Benji, no estoy de acuerdo. Pues ahorita vamos a ver lo que dice la palabra. Pero yo quiero retarte, medita en esto conmigo. No vas a crecer en las cosas de Dios y no vas a experimentar la bendición de Dios si no haces justicia y tratas bien a los demás. Iglesia, necesitamos crecer. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos crecer.
No es posible que vengas a la iglesia y digas: ¿cómo estaba mi hermano santo? Y todo este vocabulario religioso, y te vas a la casa a maldecir, a murmurar, a hablar chismes. Hombres ancianos, tienes 6 nietos y no estás perdonando a alguien. Tienes nietos y andas con contiendas. Es tiempo de crecer, Betania. Es tiempo de crecer. Supervisores con canas, no queriendo hablarse por contiendas. Estamos obstaculizando que la gloria de Dios caiga sobre esta casa si no hacemos justicia. Y hacer justicia es tratar a los demás correctamente, demostrar amor y compasión, gracia y misericordia. Señor, esta persona me cae rete mal, pero sé que está mal que yo sienta eso. Perdóname y ayúdame, porque no quiero obstaculizar lo que tú quieres hacer en mi vida. Yo sé que hay una contienda. Yo no te estoy diciendo con esto, mi hermano, que borrón y cuenta nueva, se olvidó todo, quien te hirió, quien te lastimó, que traumas y todo. Olvídalo y avanza hacia adelante en el nombre de Jesús. Lo que yo te estoy diciendo es que puede haber dolor y puede ser un proceso sin tener que cargar enemistades, contiendas y rencores. Tú puedes estar en un proceso de perdonar, pero deja de hablar palabras de odio. Deja de darle cabida a Satanás, porque Dios dice: el que no hace justicia, el que no demuestra paciencia y misericordia y gracia. Y a veces que se nos olvida y decimos: Dios, pero ¿de dónde agarro fuerzas para amar y ser paciente y ser misericordioso? Dios dice: pues yo te he amado y he sido paciente y misericordioso y he extendido gracia abundante sobre tu vida. Cobra fuerzas del amor con el cual has sido amado. Perdona como has sido perdonado. Bendice como has sido bendecido, aun cuando no lo merecíamos. Hermanitas que en la iglesia bien respetuosas, pero en la casa, ¿cómo le hablan a sus maridos? No sirves para nada, no buscas a Dios, no eres espiritual, eres un cobarde. ¿Tú crees que Dios te va a bendecir cuando no respetas al hombre que, hincapié, tú escogiste? Hay mujeres que dicen: es que yo, ¿para qué me quiero someter a un hombre? Es que por eso Dios te dijo: escoge bien. Escoge bien, porque a ese hombre te vas a someter. Entonces, todas las muchachas solteras aquí, detente, toma la cosa ligero. Observa cómo él trata a su mamá, cómo trata a las mujeres, porque es un reflejo de cómo te va a tratar a ti. Porque el hombre que tú escogiste, con ese hombre te tienes que someter. Yo no sé qué tiene que ver eso con Isaías 56, pero salió. Salió para alguien. Pero escucha lo que Dios dice: el disfrutar y deleitarse en su presencia tiene mucho que ver con el cómo tratamos a los demás, nuestras relaciones. Que no vengamos aquí a la iglesia y digamos palabras y repitamos esto y lo otro, y luego que vayas a tu casa y que descuides a tu esposa, que trates mal a tus hijos, que tu boca esté llena de negatividad, de odio, de maldiciones. Y luego que vengas el próximo domingo y le digas: Dios, bendíceme. Dios dice: ¿Cómo te voy a bendecir? ¿Cómo voy a creer que me amas a mí si ni siquiera amas a la gente que yo te he confiado? Isaías dice, con esta palabra que nos sacude, nos enseña la importancia de que nuestro amor a Dios es reflejado por nuestro amor a los demás. ¿Sabes cómo podemos saber que alguien ama a Dios realmente? Porque ama a los demás. ¿Recuerdas cuando a Jesús lo estaban cuestionando los líderes religiosos y había un erudito de la ley que trata de acorralar a Jesús y le pregunta: ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús le dice en Mateo 22, 37 al 39, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma
y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Pero mira el verso 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Quieres la esencia del corazón de Dios? Ama a Dios con todo y ama a los demás como a ti mismo. Ahora vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo te amas a ti mismo? No te hagas: no, hermano, yo soy desinteresado, yo solo vivo para los demás. Tú no amas a nadie debajo del sol más de lo que te amas a ti mismo. Y yo soy igual. ¿Sabes cómo lo sé? Si fuéramos tan desinteresados como pretendemos ser, no habría guerras, no habría contiendas, no habría enemistades, no habría problemas en tu familia, no habría desacuerdos en tu matrimonio. Porque la realidad es que no amamos a nadie más de lo que nos amamos a nosotros mismos. Comemos lo que nosotros queremos, hacemos lo que nosotros queremos. Todo lo que hacemos detrás de ello, detrás de nuestro aparente altruismo, hay un motivo ulterior de algo que queremos saciar en nosotros. El único que nos puede hacer libres del autoamor enfermo es Cristo Jesús. Porque cuando Cristo te salva, Él se convierte tu objeto de supremo amor y devoción, y lo amas a Él más de lo que te amas a ti mismo. Jesús dice: en esto se cumple toda la ley y los profetas, que ames a Dios con todo y que ames a los demás. Que ames a los que Dios ha puesto en tu corazón, en tu vida, perdón. Entonces, si en tu corazón hay rencor, si hay personas con las cuales no te has reconciliado, si tu vida es caracterizada por chisme, hablar mal de las personas, juzgas mal a las personas, estás criticando, tienes opiniones de todos menos de ti mismo, contigo extiendes gracia sobre gracia por millas de gracia, pero para los demás tienes 1001 opiniones de cómo ellos necesitan cambiar para arreglar sus vidas. Te digo, hermano, con la tuya tienes pan y pedazo. Con la mía yo tengo más que suficiente. Yo ni tiempo tengo para andar juzgando a la gente porque tengo 4 hijos y son mi responsabilidad. Tiempo tengo. La realidad es que Jesús nos enseña que el amor a Él se refleja en nuestro amor a los demás. Yo sé que el Espíritu Santo te está hablando. Y hay alguien que está viniendo ahorita en tu mente, que Dios te está diciendo: es tiempo de perdonar. Es tiempo de arreglar esta relación. Es tiempo de vivir la fe. No solo creerla, vivir la fe, ponerla en práctica. No vayas con tus familiares no creyentes. Y el momento que entras ahí empiezas a condenarlos, a atacar su estilo de vida, atacar esto y lo otro. ¿Cómo va un perdido a creer si está perdido? Entramos a casas de pecadores enojados de que no viven en santidad, no han sido transformados por Cristo Jesús. Extiéndeles gracia, amor, predícales la verdad, demuestra un ejemplo que imita el amor y la gracia de Cristo, para que ellos vean algo distinto en ti, y con lazos de amor Dios los va a traer a su presencia. Tengamos cuidado, iglesia, cómo hablamos. Confundidos de por qué tus familiares no creyentes no quieren venir a Templo Betania si cada vez que hablan contigo hablan con un fariseo. Yo no voy a esa casa de alcohólicos, yo no voy a esa casa de perdidos. Se nos ha olvidado de dónde nos sacó el Señor, y que cuando estábamos ahí alguien oró por nosotros, clamó por nosotros. Alguien se sentó a tu lado cuando tenías no una Biblia pero una cerveza en tu mano, cuando tenías no devoción pero adicción. No se te olvide que Cristo fue a la casa de Zaqueo. No se te olvide que Cristo comió con pecadores. No se te olvide que Cristo entró a los espacios marginados, al periférico de la sociedad. Cristo no le teme al pecado. Cristo no le huye a la oscuridad, a las tinieblas. Él es el que vence al pecado, el que vence a la oscuridad. No pierdas de vista el llamado de esta casa: guardar derecho, hacer justicia.
¿Recuerdas lo que Juan dijo en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 al 21? Juan dijo: si alguno dice yo amo a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Lo dijiste con mucha valentía y mucho de nuevo, agárrate. Y aborrece a su hermano es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Sabes que abre las puertas de los cielos para que la gloria de Dios descienda sobre esta casa? Que amemos a Dios y que amemos a la gente. Que no excluyamos a nadie. Que no seamos piedra de tropiezo para alguien que está en un proceso. Que no nos jactemos de nuestra espiritualidad, porque somos lo que somos, tenemos lo que tenemos y estamos donde estamos por la gracia de Dios. Lo primero que Isaías nos dice es que para ser una casa de oración tenemos que ir más allá de una adoración externa. Pero en segundo lugar, mira esto, Santiago nos dice: no debemos dejar que nada nos separe de la presencia de Dios. Si vuelves conmigo a Isaías 56, versículo 3, mira lo que dice el versículo 3: y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Dios da una revelación impactante que sacudió a Israel en Isaías 56. Porque Dios le habla al extranjero y al eunuco. Le habla a estos dos grupos de personas que no pertenecían al pacto de Dios, que tradicionalmente y conforme a la ley de Moisés, la ley de Jehová, no tenían cabida en las cosas de Dios. El extranjero no podía venir porque tenía su idolatría y su paganismo. El eunuco era, comúnmente hablando, un oficial, un hombre castrado, no siempre, pero en lo general. Y eran hombres que venían también de culturas paganas, culturas idólatras. Entonces Dios dice en Deuteronomio capítulo 23, en la ley, Dios dijo: el extranjero no entrará a mi casa, el eunuco no puede entrar, el que sea castrado no puede entrar, porque yo he declarado que mi pueblo será santo, mi pueblo será distinto, no se va a mezclar con las religiones paganas del mundo. Yo soy el único Dios verdadero, dijo Jehová. Dios estableció estas estipulaciones de la ley para santificar a su pueblo. Entonces el extranjero y el eunuco estaban excluidos, los gentiles no pertenecían. Pero ahora en Isaías 56 Dios le revela algo que los sacude. Dios le dice a Israel: Israel, tú has sido mi instrumento escogido, pero la salvación no es solo para ti, la salvación se extenderá al extranjero también. Y yo voy a hacer algo tan grande que el extranjero y el eunuco serán bienvenidos a mi casa. ¿Sabes qué nos está enseñando Dios? Que nada te puede separar de la presencia de Dios. Que nada te puede separar del amor que es en Cristo Jesús. No tu pecado, no tu distracción, no tu pasado, no la culpabilidad, no la vergüenza. El extranjero decía: yo no nací como hijo de Abraham, yo no pertenezco. El eunuco, el que había sido castrado, decía: mi cuerpo no es digno de acercarse a la presencia de un Dios santo e íntegro. Pero Dios dice: yo abro la puerta, yo haré un camino para que el que no tenía cabida, el que no tenía espacio, el que no tenía entrada, pueda venir. Iglesia, esto era una sombra de Cristo Jesús, el que es el camino, la verdad y la vida, para que todo aquel que crea en su nombre reciba salvación. Y si Dios no te separa ni te aparta, tú no dejes que nada te separe de Él. Dios le dice al forastero, al extranjero: no digas: oh, ahora que el pueblo vuelve del exilio, ciertamente Dios me apartará de él, porque yo no seré bienvenido en ese templo restaurado y reedificado. Y Dios le dice: no digas eso, tú tienes espacio en mi casa de oración. Que nada te separe
de la presencia de Dios. Escúchame, si tú pecaste el sábado, Satanás te dice: no eres digno de venir el domingo. Vente con desesperación y arrepentimiento. Aun cuando tú te olvides de Dios, aun cuando tú abandones su palabra, cuando Dios te vuelva a hablar a través de alguien, vuelve otra vez a la casa de Dios. Y cuando tú vuelvas, no te vamos a mirar con ojos de juicio, no te vamos a condenar. Vamos a celebrar que pródigos han vuelto a la casa del Padre. Vamos a celebrar que el extranjero ahora tiene asiento a la mesa, que el eunuco recibe un nuevo nombre en la casa de Dios. Tú fallas al inicio de la semana y para el fin de la semana no te sientes digno de entrar. Escúchame, nunca hemos sido dignos de entrar. Entramos porque hemos sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús, porque estamos escondidos en Cristo, en Dios, porque Él es nuestra salvación. Él es la puerta, Él es el acceso, Él es nuestro Salvador. Dios dice que nada te separe de mí. Dios dice algo que Israel no podía ni siquiera asimilar. El extranjero y el eunuco ahora son bienvenidos. Dios les abre un camino si se arrepienten, si confiesan su pecado, si le buscan. Mira lo que Dios dice en el versículo 4, en Isaías 56, verso 4. Porque así dijo Jehová: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Esa es la clave, ¿viste? Que estos eunucos vienen y dicen: ya no quiero hacer vida a mi manera, Dios. Quiero hacer lo que tú quieres para mí. Abrazan su pacto, guardan el día de reposo. Yo les daré lugar en mi casa. ¿Cuántos le dan gracias? Y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Dios dice: si guardas mi ley, si escoges lo que yo quiero, si cumples mi pacto, yo te daré un nuevo nombre, yo te daré entrada a mi casa. Dios está diciendo: nada te puede separar. No te define el que seas eunuco, no te define el que seas extranjero. Lo que te va a definir es lo que Cristo va a hacer en tu vida cuando tú entres a la presencia de Dios. ¿Cómo hemos logrado, iglesia, este acceso a la presencia de Dios? No con méritos humanos, no con nuestras obras. Ha sido gracias a la obra salvífica de Cristo Jesús. Él es el que preparó esa entrada hasta la presencia santa de Dios. Él nos ha dado acceso al Padre. Él nos ha constituido hijos e hijas de Dios. Él nos ha dado nueva vida y nos ha declarado justos ante el trono de Dios. Iglesia, todo lo que tú necesitas está en la presencia de Dios. Para eso Cristo derramó su sangre, para eso su cuerpo fue entregado a la cruz, para que tú y yo tuviésemos acceso a la presencia de Dios. Entonces no dejes que nada te separe de su presencia. Iglesia, y no separemos a nadie de Dios. No mires a alguien y lo juzgues por cómo viene vestido, lo que está pasando, lo que está haciendo. Tú intercede y cree que Dios lo puede hacer en ellos también. Porque para Israel, yo me imagino que fue difícil digerir lo que el profeta estaba diciendo, que estas personas excluidas ahora eran incluidas, que ahora podían entrar por lo que Dios iba a hacer en ellos. Pero quiero, antes de proceder a lo próximo y cerrar, llevarte de nuevo a Isaías 56, verso 5, porque aquí hay algo poderoso. Mira lo que Dios dice al eunuco en particular. Dios dice: yo les daré. Esta es una palabra para los eunucos. Dios dijo: yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Ahora, ¿por qué dijo Dios que le daría a los eunucos no solo entrada a su casa, pero un nombre perpetuo, eterno, mejor que hijos e hijas, que no sería olvidado? Porque en esta cultura había una costumbre: como los eunucos no tenían hijos, muchos de ellos al morir eran olvidados.
su nombre quedaba en el olvido. Sus logros no eran recordados. Y para esta cultura el dejar un legado generacional era sumamente importante. Por eso Dios se llama el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, para que nunca olviden las generaciones lo que Dios hizo en sus antepasados, y para que crean que si lo hizo en ellos, lo puede hacer otra vez. Pero escucha esto: el eunuco, como no tenía hijos ni descendencia, no tenía cómo perpetuar su legado. Entonces había un grupo selecto de eunucos de alto rango que trabajaban quizá para un gobernante, un funcionario, un rey, que servían y eran muy serviciales y que sumaban a los propósitos de su gobierno. Por lo tanto, se les levantaba una columna, un monumento, y ponían su nombre sobre alguna piedra, un monumento, para dejar algún legado y para que las generaciones no olvidaran sus nombres. Entonces, para un eunuco, el logro más grande, el éxito más grande en su vida era ser tan servicial, ser tan eficiente, que quizá edifiquen un monumento, una columna en su nombre, para que su nombre no sea olvidado. Pero muchos no eran de alto rango y no lograban esto. Y mira lo que Dios le dice a los eunucos: los que vengan y abracen mi ley, los que crean en mí, yo los traeré a mi casa, y en mis paredes, dentro de mis paredes, yo levantaré un monumento en su nombre, y su nombre será eterno. Escucha esto: mejor que hijos e hijas. Les daré un nombre mejor que hijos e hijas. ¿Sabes lo que esto nos enseña a nosotros? Que lo que tú y yo estamos buscando allá afuera, tratando de edificar para tener validación, satisfacción y propósito, solo lo encontraremos en la presencia de Dios. Todo lo que tú necesitas lo encontrarás en la presencia de Dios. Dios le dice a este grupo de excluidos: no necesitas edificar tu propio monumento para perpetuar un legado. Si tú vienes a mí, yo te bendeciré, y en mi presencia te daré un nombre eterno, mejor que el de hijos e hijas. ¿Cuántos creen y lo reciben? Que en la presencia de Dios hay todo lo que necesitamos. Que Dios en su presencia te bendice y supera tus expectativas. No dejes que nada te separe de la presencia de Dios. No tu trasfondo, no tu pecado, porque Él redime y restaura a pecadores. Ven, arrepiéntete ante Él, y en sus muros, es decir, en su presencia, en su casa de oración, Él te dará todo lo que tú necesitas. Aquí te quiero dejar. Aprendimos hoy que para hacer una casa de oración necesitamos, en primer lugar, ir más allá de una adoración externa. Necesitamos luchar para que nada nos separe de la presencia de Dios. Pero por último, necesitamos servir a Dios con todo lo que somos. ¿Sabes cómo concluye este pasaje? Con otro grupo de excluidos, con los extranjeros. Mira lo que dice el versículo 6: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle. ¿Para hacer qué? No solo para asistir, no solo porque simpatizan, no solo porque quieren ser prosélitos, que eran gentiles que se sumaban al judaísmo. No, Él dice: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte. ¿Qué está en el santo monte de Dios? Su presencia, su gloria. Dice: yo los llevaré a mi santo monte, dice Jehová. Mira esta palabra: y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Iglesia, Dios dice: para que seamos una casa de oración necesitamos servirle con todo lo que somos. Comprométete con Dios, no le sirvas parcialmente. Algunos venimos pero no servimos. Otros servimos pero no le buscamos, porque sabes que es posible trabajar para Dios y no hablar con Él. Otros nos entregamos a las cosas de Dios pero no damos, nos sacrificamos. No sé cuál sea esa área en tu vida que no le has entregado a Dios, pero mira lo que Dios le dice al extranjero: si tú vienes y me sirves,
si tú amas mi nombre, si tú haces mi voluntad, si tú guardas mi pacto. En otras palabras, si me sirves con todo lo que eres, yo te bendeciré, yo te traeré a mi santo monte, yo te invitaré a mi presencia. Y escucha esto, mira lo que recibes cuando sirves a Dios con todo. Yo los recrearé en mi casa de oración. Si tú buscas esa palabra en otra versión de español, porque la Reina Valera 1960 dice: yo lo recrearé en mi casa de oración. Pero si buscas otras versiones, dice: yo les daré alegría, yo les daré gozo en mi casa de oración. Porque la Reina Valera 1960 emplea este lenguaje antiguo de recreación, recrear como divertirse, disfrutar algo. Pero una palabra en nuestro léxico común sería: Dios dice: yo les daré gozo, yo les daré nueva alegría, yo les daré profundo deleite en mi casa de oración. Dios dice: cuando me sirves con todo lo que eres, yo te doy gozo, alegría, satisfacción. No hay gozo mayor que el gozo de servir a Jesús. Lo voy a decir otra vez para que algunos servidores testifiquen y hagan ruido. No hay gozo mayor que el gozo de servir a Jesús. Dios le dice al extranjero: tú y tus hijos serán bendecidos si me sirves con todo lo que eres. Yo te traeré a mi santo monte, yo te invitaré a mi casa de oración y te recrearé ahí. Te daré nuevo gozo, nueva alegría, te sustentaré. Hermano, Dios tiene una visión hermosa para nosotros como iglesia: ser una casa de su presencia, ser una casa de oración. Pero necesitamos ir más allá de adoración externa. Métete en la palabra de Dios, sana tus relaciones, ama a los demás. No podemos entrar a profundidad con Dios y tener enemistades como aprendimos. No dejes que nada te separe de Dios. Entra con libertad y confianza ante el trono de la gracia, porque Él ha preparado el camino a través de Cristo Jesús. Y por último, sírvele con todo lo que eres, y Dios nos dará un gozo profundo y duradero que el mundo no nos puede dar. Yo quiero